Ya estamos en vivo. Nuevo programa de Rosca y Tinto, junto a un querido amigo y compañero, y junto a mi compañero de siempre, aquí una vez más, los días miércoles, para hablar un poco de la vida, de política, de cine hoy de cine, porque es un experto en cine. Ale es una voz autorizada acá en Santa Fe para hablar de cine, probablemente de lo más calificado que haya en la provincia, me animo a decir. Y yo la verdad en la ciudad, que sepa así de cine, no conozco. Te estamos tirando flores, bueno, Alejandro Mir, cinéfilo. ¿Cómo andás, Ale? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Gracias por la invitación, Juan Pablo, y a los muchachos atrás de la consola. A la técnica. A la técnica, sí, sí. Que está... No, yo no sé si va a estar a la altura de la presentación, igual dejó la vara muy alta, me parece. No, bueno, pero tu contenido en Instagram, la verdad, es muy bueno. Yo no sé en qué momento empezamos a vincularnos. Fue virtualmente. Sí, vos tenías una cuenta anterior a Rosca y Tinto, después surge Rosca y Tinto. Puntas para el Pueblo, Sí. no sé si se puede decir el nombre. Sí. Que también eran... Que yo te seguía y una vez nos hablamos y no me acuerdo si dijimos que compartiste algo de Santa Fe o yo compartí algo. Y yo dije, che, soy de Santa Fe, porque yo no sé cómo fue pasando bien, si es que me hice amigo de algunas cuentas que tienen muchos seguidores de Buenos Aires, pero yo tengo muchos seguidores de Buenos Aires, hasta la mayoría. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Yo creo que la mayoría de los seguidores. La mayoría de Capital. Capital Federal, sí. Sí, Gran Buenos Aires también, pero pasa que vive la mitad del país también. Yo imagino, sin saber, que también el algoritmo seguramente genera, digamos, una mayor visualización por una cuestión de gente para esos lares, porque sí, a nosotros nos sorprende que la mayoría de la gente sea de allí. Pero bueno, nos vinculamos, nos conocimos y dijimos, bueno, acá hay un compañero de nuestra misma ciudad y que además produce contenido por redes sociales. Y nos pareció sumamente interesante hablar de cultura nacional, ¿no? En definitiva. Absolutamente, sí. Y es un tema hablar de cine y meter la política porque como ya se habrán dado... Bueno, no sé si ustedes lo notan porque ustedes están ya de entrada, fueron volcados, su contenido está volcado a la política. Claro. Pero cuando uno habla de otras cosas, arte, y uno quiere meter la política, siempre hay una fuga de seguidores. Hay fuga. Como que, sí, de hecho, fíjate que las cuentas por ahí que uno podría decir más mainstream, con más millones de seguidores, son los que no se meten en política, digamos. Sí, es verdad eso. Y yo la verdad, pero bueno, yo no puedo hacerlo de otra manera. ¿Sabés cuándo? El Buda peronista me avala, fíjese. Yo me di cuenta con Ribord, que cuando arrancó hacía una bajada de línea muy peronista, hasta kirchnerista inclusive, y cuando fue creciendo en visualizaciones, cuando fue invitando a personajes que tampoco tenían mucho que ver con la política, se moderó. Ya primero que ya no opina tanto, al menos ¿Vos decís que fue una estrategia de marketing publicitario o fue que empezó a llegar la pauta o hubo algún otro motivo? Y para mí las dos cosas. Es decir, porque el tipo se dio cuenta, imagino, estoy especulando, no tengo idea, pero digo... Pero hablemos al pedo. Imagino, eso, pero además... a ver, esto lo decía Jauretche hace un montón. Él decía, los tipos que escriben sobre pensamiento nacional estamos olvidados. ¿Por qué? Porque en definitiva hay todo un andamiaje cultural que si vos te oponés a la teoría más liberalona, digamos, de una cultura un poco menos metida en cuestiones políticas, y sos el olvidado, digamos. Sacando esos tipos que fueron realmente unos cráneos. Incluso hay una idea también de que la política no está de moda, de que la política es para gente que es aburrida, incluso para gente grande, que es una lástima porque aleja a los jóvenes de la práctica política, de la praxis política. Cuando en realidad creo que hay pocas cosas más divertidas que militar en política. No sé, acá los tres hemos tenido... Yo creo que hay que tener la vena política para poder explotar eso. Pero yo creo que también a veces pecamos de ser un poco nerds de la política, porque nos ponemos muy, muy herméticos hablando y a lo mejor alguien queda afuera, ¿viste? Claro. Puede pasar eso, pero es cierto que es una época donde lamentablemente la antipolítica está aprendiendo mucho y bueno. Sí, los militantes tenemos un poco de eso. Yo la otra vez me di cuenta, cuando quise bajar algunos contenidos, algunos conceptos, algunas ideas a personas que no tenían ningún contacto con la política, digamos, ninguno. Es decir, que no tenían siquiera idea de quién era Perón o quién fue Perón, qué hizo. Y se me complicó. Se me complicó porque uno acostumbrado a hablar con gente que más o menos está en su ámbito. Partís de una base conceptual que es muy distinta a la que tenés que usar cuando hablas con alguien que no es del tema. Entiendo yo que pasa lo mismo en absolutamente todas las materias que hay, no solamente en la política. Pero uno como militante también debería hacer un poquito ese ejercicio, ¿no? Decir, bueno, empiezo a hablar desde un poquito más atrás, busco algunos silogismos más sencillos. Sí. Incluso son mecanismos que
lo que más llamamos derecha, me parece hoy, lo tiene aceitado, ¿no? Decir, bueno, tenemos 2 o 3 oraciones lindas que pegan con esto de la psicología del yo mismo y con cosas que están de moda, ¿no? Y se reproducen a gran escala en internet. Sí, yo creo que igual, bueno, la hegemonía de la comunicación en general es de la derecha liberal, como dice Pablo. Sí, o sea, sí. los del pensamiento nacional que quieren imponer su pluma quedan como medio aplastados, ¿no? Sí, complicado. Y ahí la importancia del cine, ¿no? En esto último que estaba diciendo, ante medios de comunicación que no muestran una discusión, entre redes sociales que nos llevan siempre para lugares que nos hacen sentir incómodos. Bueno, lo importante es de tener un cine de calidad que pueda ir tirando, digamos, metiendo la semillita de algunos temas. No sé cómo ves la actualidad del cine argentino, Ale, vos que sos un conocedor del tema. Bueno, está justamente hoy, se está debatiendo, se tenía que debatir en senador, desconozco si se postergó o no, el tema de la continuidad de la ley de fomento del Inca. Voy a tratar de hacer un resumen porque el camino es medio largo. En el año 94, una de las pocas cosas buenas de que dejó el neoliberalismo en el 90, lo hizo. Sí, fue una ley de cine que básicamente hace que el cine independiente, el cine de los pequeños canales, digamos, se financie con una parte de lo que recaudan las entradas de las salas de todo el país, una parte de lo que se vendía en video para el hogar, lo que era VHS o DVD, que ya no creo que recaude mucho por ahí. Yo y 5 personas más en Santa Fe somos los que compramos todavía cine en formato físico. Me anoto para decir algo sobre eso en un rato. Dale, acordate, anota. Y el resto, el famoso ENACOM, que es un ente que les cobra un impuesto a todo lo que son los canales de televisión. Ahora se estaba debatiendo también agregar las plataformas de streaming, porque es lo nuevo, digamos. Hay que tratar de... Lo que pasa es que, bueno, siempre debatir de impuestos en Argentina es problemático porque los impuestos son antipáticos, digamos. Sí, ¿no? A todo no cobra impuestos. Bueno, cuestión que en el año 2017, cuando se hace el arreglo con el Fondo Monetario, en el medio de una discusión el Congreso se metió la discusión de que hacer caducar el fondo de fomento. Y tenía 5 años de vigencia. Ajá. Vence 31 de diciembre de este año. Que hacía que retiraba esos fondos, esa recaudación de las entradas y de los videos, y quedaba la parte del ENACOM, pero que lo iba a percibir las arcas del Estado y no directamente el Inca, que es un ente autárquico. Las arcas del Estado se iba a distribuir para cualquier lado, quizá menos para el cine. Cada año tenías que debatir el presupuesto. En este caso 2022, el presupuesto había que ver cuántas partidas se le iban a asignar a cine, bueno, todo un problema. ¿Qué pasó? Puenzo, que es el nuevo director del Inca, designado por Alberto Fernández, ya echado, digamos, hoy 21 de septiembre, día de la primavera, ya está afuera. No hizo absolutamente nada, digamos, asumió, vino la pandemia, yo entiendo que hubo otras prioridades, realmente el país estuvo en vilo por otras cuestiones. Pero se avanzó hasta que este año nos encontramos con que si no se movía nada y se dejaba todo como estaba, el 31 de diciembre vence el Fondo de Fomento. Claro. ¿Y qué pasa? Claro, se dejan de hacer películas más bien chiquitas, películas independientes de pequeños directores y queda todo en mano de Polka. Claro. O que venga Netflix y se le ocurra hacer una Granizo, que habíamos bardeado mucho Granizo. Sí, con actores, digamos, con Darín, digamos, sí, Franchella. Pero aparte hay una cuestión con la idiosincrasia nuestra, que es que estas plataformas hacen películas que, por ejemplo, Granizo se puede ver en cualquier parte del mundo y se entiende. Es una película vaciada de folclore, por así decirlo, ¿viste? De identidad nacional. Claro. Es una historia pavota, digamos, puede transcurrir en cualquier lado. Yo el ejemplo que quería dar es una peli que vi este año en el cine El Cairo, el de Rosario. Es como el Cine América, pero de Rosario, digamos, el equivalente. El Cairo es el mismo nombre que tiene el bar donde iba Fontana Rosa. Ah, mira, ¿y él es de Rosario? ¿O no? Sí, pero... Ah, el bar está en la esquina. No. Entonces puede ser que se llame por eso. Sí. Habría que googlear, no sé. Por una cuestión de cercanía, seguro. Y vi una película que se llama Jesús López, que es como una historia, está filmada en Entre Ríos. Es una historia sobre un pibe que falleció aparentemente y en un momento aparece el fantasma, ¿no? Es una historia de fantasma que por ahí en cine nacional es rara. Y yo la pongo de ejemplo porque hay una parte donde hay un motoencuentro que son muy frecuentes en Entre Ríos. El motoencuentro de Diamante creo que es uno de los más grandes de Sudamérica. Yo no sé si no está filmado en Diamante, lo vi muy rural para que sea Diamante, pero puede ser. Ajá. Diamante es muy rural. Es muy rural. Yo a lo mejor recorrí la parte urbana. Un saludo para Borges, mi amigo de Diamante, pero bueno, hay 5 o 6 familias y se terminó de Diamante. Es chico. Puede ser.
Bueno, ¿y cómo es? Y yo decía, mirá vos, o sea, esta peli la pueden dar en festival en todo el mundo y la van a disfrutar, pero nadie la va a entender como una persona, ni siquiera hasta un porteño no la entendería. Yo creo que entrerrianos y a lo sumo nosotros por esta cercanía que tenemos, que para nada está Claro, pasando el claro. puente, el túnel, perdón, que es una película de un mutuo-encuentro, una película que solamente la puede hacer un director de Entre Ríos con un presupuesto estatal, digamos, ¿no? Sí, Si no, sí, sí. la Si no es película, imposible, ¿quién te financia? claro. Además, producciones que, más allá de que sean, que imagino no tengan tanto costo de logística, traslado y demás, Exacto. implica un dinero importante. Siempre implica un dinero. Por más que siempre te dicen, esta la hicieron con 2 pesos, no, No. imposible porque hay iluminadores, hay maquilladores, hay De los gente de simuladores vestuario. se decía eso. Es Sí, un gran pero mito, no, ¿no? no, es un gran mito, sí. Yo creo que a Cifrón le salió su buena, su buena guita, pero bueno. Sí, Telefe ahí yo creo que produjo contenta porque sabía lo que tenía entre manos. sí, sí. Pero bueno, es muy doloroso volver a justo ahora, donde hay un crecimiento de una derecha liberal. Pasa esto de que se pongan a laburar, que se paguen ellos la película, que todas Claro, esas claro. cosas que para mí atrasan un montón, digamos. O sea, todo país tiene su cine. O sea, fuimos un cine ícono en Latinoamérica. Junto con el mexicano fuimos durante décadas, durante el siglo XX, el principal Sí. cine de Latinoamérica. Además, llama la atención porque en definitiva estos sectores más liberales, que solo le interesan los dólares, el cine también es un gran generador de Pero divisas. claro, todos los festivales internacionales tienen 2 o 3 películas argentinas que van, que generan ovaciones, sin ir más lejos. Argentina en 1985, la que se va a estrenar sobre el juicio de la Junta, una ovación larguísima. Después eso implica generación de divisas, porque la película se distribuye afuera. Entonces insisto que es una conversación que es increíble que la estemos teniendo de vuelta después de la ley de cine en el año. Creo que va también de la mano de esta constante en intentar dañar los símbolos patrios, digamos, intentar dañar la cultura nacional, justamente porque de los sectores que importan la cultura desde otro lado, ¿no? Porque imaginemos que más allá de si ingresan divisas, si no ingresan divisas, si se genera un resultado positivo o negativo con la producción nacional de cine, también ver una cartelera como la de 1985 actualmente, como lo fue El secreto de sus ojos en su momento, donde se está exportando Argentina hacia el mundo, porque en definitiva ambas situaciones tratan de temas que son muy comunes en la Argentina, este folclore que decías vos hace un rato, y que no tiene por qué ser ni siquiera parecido en el resto del mundo, pero incluso eso debe llamar la atención en el resto del planeta, que bueno, voy a ver una película argentina y voy a conocer a la Argentina. Y no voy a ver una película argentina y voy a ver una comedia de poca monta, digamos. O sea, Claro. y eso llena de orgullo. O sea, a mí, digamos, se te erizan los pelos la piel saber que El secreto de sus ojos ganó un Oscar. Claro. O sea, es algo que hace la reivindicación de lo nacional. Sin ir más lejos, ¿cuánta gente no sabría detalles o cosas de la dictadura si no fuera por el cine? Sí. Porque No, y fue hoy una herramienta, pensaba claro. mientras vos decías el tema de cómo las redes sociales, los medios de comunicación generan todo el tiempo no solo un contenido que nos pone incómodo ideológicamente, sino un contenido vacío. Pensaba cómo el cine, a través del entretenimiento, quizás es el arma fundamental, una herramienta de gran valor para a través del entretenimiento generar un sentido común nacional, bajar un contenido más político, más histórico, porque claro, ni hablar lo del juicio a la Junta, bueno, muchísimas películas, las películas de Pino Solanas que eran muy miradas, digo, un montón de películas que sin la necesidad de contar con un material teórico, con libros que por ahí a veces es tedioso, digámoslo así, que es verdad, poder acceder a un material cultural realmente nacional y a una cuestión ideológica distinta a la que nos tienen acostumbrados. Además uno aprende mucho de lo que es videos, digamos. A mí me gusta, cuando tengo tiempo, ver series y me gusta ver temas de la Segunda Guerra Mundial, las de historia de la Segunda Guerra Mundial a todo color, me vi las 3 que hay. A patada. En películas que haya todo. Y uno realmente aprende de fecha, aprende de sucesos, aprende de posiciones políticas, de pensamientos. Y de cultura internacional hay muchísimo, de cultura europeicéntrica o yanquicéntrica hay. Mucho. Pero desde la cultura argentina, ¿no? Son pocas, creo, viste que por ejemplo, La noche de los lápices es una película que se suele ver mucho en el secundario, y marca una línea y muestra una realidad. Y yo creo que en gran parte gracias a ese tipo de contenido es que hay un rechazo generalizado a la última dictadura. Pero no pasa con todos los temas. Qué importante sería, bueno, poder armar conciencia en base del contenido digital, ¿no es cierto?
¿Y en qué quedó entonces? ¿Sabés? ¿No tenés idea? Bueno, o sea, se iba a debatir para que pueda extenderse claro, el fondo de fomento, en definitiva. se abrió una nueva ley que ya tiene media sanción en diputado, que hoy se iba a debatir en en senadores. Para que se renueve. Para que se extienda 50 años, hasta 2072, lo que el fondo del Inca siga estando como es. Aparentemente hay más de 600.000 puestos de trabajo ligados al Inca, entre directores, actores, lo que te decía, iluminadores. Y nada, viste, no, la verdad que no sé qué va a pasar. Siempre senador es un poco más difícil, sobre todo para este tipo de leyes. No, además, por cómo se ven las elecciones, el peronismo está en minoría, digamos. Sí. Entonces está muy en vilo, viste, no sabemos bien qué va a pasar. Hay que decir que es trágico que este debate se esté dando en un gobierno peronista y con Tristán Bauer en el Ministerio de Cultura. Es muy raro porque estoy seguro que Tristán Bauer tiene recontra sabido lo que significa este fondo, digamos. Puenzo, vaya y pase, yo creo que Puenzo le dieron básicamente Puenzo era presidente del Inca porque trajo el Oscar a Argentina, digamos, el primero. Es el director de la historia oficial, ganó el Oscar y tiene un prestigio, entonces ahora te ponemos director del Inca, está bien. Pero no es lo mismo que gestionar. Claro, eso te iba a decir, es como cuando uno buen jugador de fútbol y lo ponen de técnico, como, qué sé yo. Y así que, pues, bueno, pero lo de Tristán Bauer para mí, yo creo que a toda la comunidad cinéfila de Argentina no se habla mucho, pero yo creo que hay como una herida de que esté pasando con Tristán Bauer a la cabeza. Claro. Tristán Bauer fue ministro de Cristina, ¿no? Sí, tiene una trayectoria, obvio. Sí. Dirigió Tierra Arrasada. Esa película. Dirigió Iluminado por el Fuego también. También. Pero bueno. No, además ya tiene probada trayectoria en la gestión y una gestión que culturalmente era una luz, digamos, porque la gestión de... el Centro Cultural Kirchner creo que tuvo mucho que ver él, ¿no? Me parece. No sé, desconozco. Él y el hermano. Lo que sí por ahí, el tema, si es una ley, son temas que están no tan vinculados con la gestión, lamentablemente. Tal vez hay que ver de dónde viene el proyecto, quién lo presentó y por qué. Yo también tiendo a creer que tiene las manos atadas, un poco. No es por salvaguardarlo, yo creo que tiene responsabilidad, pero igualmente me llama mucho la atención. Yo creo que muchas veces ocurre más en estos contextos de vacas flacas y en donde en general todo lo que se puede ahorrar se ahorra. Se pide recorte. Sí, me parece que hay como una visión sesgada en donde la cultura y en este caso el cine no nos genera un beneficio económico, digamos, o no nos genera lo que esperamos, como si en otras áreas productivas. Primero que es un error, porque como decíamos, no me acuerdo qué país era, creo que un país, no sé si la India. La India tiene muchísimos cines, ¿no? Sí, el famoso Bollywood. Creo que es uno de los de la segunda entrada de divisas, es la producción audiovisual. Quizá que sea la India, no me acuerdo, pero era un país importante. Pues sí, bueno, entonces, primero que no es así. Y segundo, seguimos con la visión materialista del Estado, en donde lo que no deja guita se tira a la basura, ¿viste? Eso es lo que mucha gente no logra. O sea, el Estado no está para ganar plata necesariamente. O sea, si gana plata, buenísimo. Estamos todos, aplaudimos todo, digamos. Pero más en esta época, vaca flaca, como decía Bota, es muy complicado. Pero bueno, aparte de eso, la verdad que es increíble que estemos debatiendo si tenemos que tener o no un cine nacional independiente más por fuera de los canales grandes, digamos, de difusión. Yo siento que muchas veces el cine no es una excepción. Estamos discutiendo constantemente cosas que ya estaban saldadas, ¿no? Que van corriendo al marco de discusión. Sí, hubo una discusión, se saldó, se generaron esos derechos que nosotros hablamos, que decimos derechos consagrados, que no lo están tanto. O sea, decimos, bueno, se puede perder el cine, se pueden perder los derechos laborales, se pueden perder las empresas públicas. O sea, constantemente estamos rediscutiendo hasta de la historia, hasta un montón de cuestiones que ya se habían solucionado. Digamos, hoy vemos que hay gente que llega al límite de decir, bueno, si yo quiero vender un órgano, lo puedo hacer. O sea, estamos constantemente dando discusiones. Entonces, no hay debates saldados es una constante de no avanzar, verdad. Porque vos necesitas tener un piso de consenso para decir, bueno, continúo en las discusiones que quiero dar. Si uno vuelve constantemente al inicio. Yo creo que debe ser algo que pasa en todos los países, pero en Argentina no hay debates saldados, chicos. O sea, no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en los próceres. Unos reivindicamos a lo mejor más a Rosa, más a Dorrego, no sé qué, y otro que reivindica a Roca, a Alberdia.
Y como muy, muy complicado. Yo creí que San Martín era un comodín, digamos. Yo Un creí que intocable, un yo creí que San intocable. Martín era de todos. Y resulta que no, pero si no hubiéramos independizado de España estaríamos mejor. Y digo, boludo, bueno, no sé, si ni, te ni San dijeron Martín. eso, por Dios. Por eso te digo Algún que hispanista ahí. van corriendo No, al- ni siquiera, no sé quién van es. corriendo al marco de la discusión y no sé. Vos preguntarle a dos personas, dos argentinos por un hecho histórico y te van a dar dos respuestas, dos diagnósticos diferentes. Sí, sí, por Pero supuesto. es parte del desconocimiento también y de la falta de memoria, ¿no es cierto? Es como que cada argentino que nace comienza a vivir por sí mismo la historia y lo que pasó atrás no importa. ¿no? Sí, la Sí, el tema familia. es que la memoria se construye. Yo Claro. creo que, por ejemplo, con la dictadura, sacando. ¿Por qué? Porque Argentina tiene 45 millones de personas. Bueno, siempre va a haber 1, 2, 10 personas con pensamiento, como están los terraplanistas en otras partes del mundo, digamos. Entonces eso los va a tener, pero digo, consensos básicos donde la mayoría de la población, me parece que la dictadura, causa Malvinas, tenemos algunas cosas. Pero ¿por qué? Doy el ejemplo de la dictadura porque en ese caso la memoria se construyó discursivamente, pero además materialmente a través del juicio a la Junta, bueno, del juicio que llevó después adelante Néstor y Cristina, llevaron adelante. Pero digo, también cada ser que nace entiende que la historia que estuvo atrás de él no importa, porque no hay alguien que esté construyendo memoria en torno a todo lo que le pasa. Y quizá por ahí está sucediendo la cuestión, de que el Estado no se está encargando de decir, bueno, esto es así y la libertad de expresión dentro de estos marcos, porque si no me estás violando un montón de cuestiones que son más importantes que la libertad de expresión. Y hay cosas más importantes que la libertad de expresión. O sea, la vida es más importante Hay que que la libertad de definir expresión. libertad de expresión también, porque me parece que en estos temas que estamos hablando ya deja de ser libertad de expresión y pasa a ser, digamos, una búsqueda constante de un beneficio económico. O sea, detrás de este fondo que nos contaba Ale, seguramente hay intereses de gente que no quiere que esa plata vaya al Inca y vaya a otro lado, ¿no? Totalmente. Entonces no están hablando de forma tan libre, sino que están Claro. bastante direccionados por intereses. Así pasan todos los temas. Sí. Pero bueno, vamos a charlar, siguiendo un poco, corriéndonos de la política, volviendo al cine, pero después Sí. seguro volvemos a la política. ¿Cómo ves con esta nueva película del juicio a las juntas? Está nominada a premiaciones, ya ganó premios. No, fue muy bien recibida en los festivales de Cannes o los festivales Ajá. internacionales. Tuvo una ovación de varios minutos, casi 10 me parece. No, hay mucha expectativa. Hay algunos que la han podido ver. De hecho, nuestro compañero de Pensamiento Popular me dijo que la vio. Que está escuchando, le mando un saludo. No sé cómo la consiguió. Pirata por ahí. Porque hay versiones que a veces a los que son críticos, a los que tienen algún tipo De llegantes. Claro, una chapita, ¿viste? Le dan una copia ahí llena de marcas de agua, cosa que no se difunda. Pero no sé qué. O sea, lo rebanco loco de Pensamiento Popular, pero no sé cómo hizo para acceder. Pero él me adelantó que está muy bien hecha. Y está buena no bajada de línea. Está bien cómo está tratado el tema. Porque Bien yo tenía contado. miedo, porque Santiago Mitre, que es el director, y filmó la película El Estudiante, no sé si la vieron. No. Es una película entera sobre la militancia estudiantil, se la recomiendo, está muy buena, con Esteban Lamote. Ajá. Y hay una visión muy demonizadora de la política, para mí, en el estudiante. Y encima él está... Te hace dar miedo. Claro, todos al final están para un beneficio propio y para transar, digamos, ¿no? Que claro. pasa en la política, pero No son todos. nada, menos la generación esa. Y menos en la militancia estudiantil. No, pero en la generación de los 70 Sí, No, actual, actual, 2000. Como dice Lali, o sea, imaginar que un compañero del centro de estudiantes secundario esté pensando, ya esté pensando en un carrito político, digamos, que cerremos la persiana, muchachos. Hay que cortar la cabeza. No vamos. Totalmente. Bueno, y yo tenía miedo por eso y porque Mariano Linás, que es un director que hace películas más bien financiadas, independientes, digamos, hizo... ¿Es el hermano de Verónica Linás? Creo que sí, creo que tiene un parentesco, porque no es un apellido muy común. Hizo una película que se llama Historias Extraordinarias, que dura como 4 horas, muy del campo de Argentina, está muy buena, toda muy rural la película. Pero es bastante gorilón el tipo, entonces yo tenía miedo de qué iba a pasar con una película sobre el juicio a la Junta. Mirá si te dicen que no, porque la guerrilla tuvo la culpa de la dictadura. Yo dije, por Dios, mirá si llegan a encarar para ese lado. Parece que no. Parece que parece estamos que salvados, digamos. Podemos estar tranquilos, sí. Buenos actores, además. Sí, Darín y Peter Lanzani. Una dupla, pero ¿Cuándo formidable. estrena, Ale? Fines de este mes. Si no me equivoco, 29.
A mí me parece pero haber escuchado 29. no se va a estrenar en Cinemark, ni en ningún cine de Hoyts, ni grandes cines. Se va a estrenar acá en Santa Fe, en el América. Tengo entendido que se va a estrenar. Ah, bueno, vamos a tener que ir. Vamos, todo en patota. Ya va a estar, el América se hace... Empecemos a organizarle para ir con Sí. la compañera de acá de Santa Fe a ver la película. Absolutamente. Bueno, está bien eso, porque es una política. ¿Desde dónde surgió, digamos, el hecho de que se pueda estrenar en cines? No, desconozco por qué no se va a estrenar. Con toda la O no publicidad. hubo arreglo, quizás. No pagó la pauta Cinemark. Es raro porque con la buena publicidad y que se está haciendo, que hace meses que se espera, por lo menos yo será que tengo el sesgo de que me muevo con gente de cine, pero es raro que no aprovechen Claro, esa sí. perdiz, digamos. No, además se va a mirar mucho. Sí. Yo la otra vez fui al cine a ver, también, que está ambientada en la dictadura, me va a ayudar con el nombre, que está Darío Grandinetti. Un crimen argentino. Un crimen argentino, un película. Todavía no la pude ¿No ver. la pudiste No ver? la pude ver, pero quería Bueno, porque el elenco para estaba... el que esté escuchando y acá los compañeros, un crimen argentino, muy buena película. Grandinetti hace un papel espectacular, que Grandinetti hizo de Perón en Santa Evita. Sí, Yo bueno, ya lo tengo de otras producciones, no, un grande siempre me Grandinetti. gustó. Un siempre. grande Grandinetti ya pidió la candidatura de Cristina para el año que viene. ¿Ya había hecho de Perón él antes o no? No, de Perón no. Ah, de Perón no. Pero igual está bien, entiendo que la serie es sobre Evita, la serie Santa Evita. Sí. O sea, Perón era una cosa más. Aparece muy poco, pero no le compré el Perón. ¿no? A a mí- no, tampoco te digo que lo detesto. A la de pero- Natalia Oreiro yo no le compré la Evita, digamos. No. Pasa que No sé qué es te- muy ¿la viste? difícil. Esther Goris dejó la vara muy alta, chicos. Esther Goris dejó la vara altísima. No vi Santa Evita. Cuando anunciaron que salía me había entusiasmado. Pero. Después te enteraste que era de Disney. Después me enteré que era. Sí, primero que estaba basada en la novela de Tomás Eloy, que ya de entrada no me gusta tanto. Es una Evita demasiado combativa para mi gusto. Y después, bueno, recibí las críticas. La de que es combativa es la de Feynman. Porque Santa Evita es más que nada la historia. O sea, vuelve. La de Eloy es la misma que se grabó con Esther Goris. con Esther Goris, No, esa es de Feynman. No, porque Santa Evita es más que nada la historia del cadáver. Del cadáver. Y la Claro. de Esther Goris termina con su fallecimiento. Claro, sí. Bueno, a mí la de Esther Goris no me gusta la versión directamente. Abrime que me voy. No. Sin entrar en la actuación de ella, digamos. No me gusta está bien. lo que transmite Ah, la lo que película. plantea. O sea, a mí Pero me porque el queda- diálogo, porque el guión es de Feynman. Bueno, Todo lo que se cuenta en la película de Evita, de Feynman, está en su libro sobre peronismo. claro. Que es lo que hablábamos la otra vez cuando... Sí, me acuerdo, tengo que- presente. Que Yo tienen creo que- una visión media gorilona. A mí lo que me dio la sensación, volviendo a Santa Evita... Si la ponen a Vita como la primera antiperonista y como que no me compro eso. Sí, ¿viste? sí, es verdad eso. Pero- Pero bueno, no recibió buenas críticas Santa Vita. Obviamente hablé con Ale, que me dejó el pulgar, no sé si abajo, pero lo dejó en la mitad, ¿viste? No, en la Y- mitad. Se esperaba un para poco mí, más. Para mí o tenían que haberlo hecho un poco mejor o tenían que haber sobrado un par de capítulos, porque recuerdo que algunas partes eran medio extendidas, muy repetitivas. No, lo que tiene la serie, que entiendo que es un arrastre de la novela de Eloy Martínez, es que mezcla ficción con realidad. Claro. Y el problema de eso es que, por ejemplo, eso de que había muchos cadáveres es algo que Confunde. es mentira y la gente ahora capaz que la ve y cree que es Y cierto. Claro, lo toma por cierto. Ujú. Para mí el acierto es a mí lo que más me gustó, o una de las cosas que más me gustaron, fue el realismo mágico de que en donde ponían el cadáver de Evita aparecían flores. Sí, sí. Que eso me emocionaba a mí. Entiendo que sucedió durante los primeros años de la fusiladora, pero acá era como estacionaban el camión, se iban a comprar cigarrillos, volvían y tenían un maizal. un altar Claro, así de flores, porque así, es cuando uno imposible. entiende que es ficción. Yo mirándolo Claro. con mi novia, ella me preguntó, che, pero en serio hicieron más, viste que lo que te dan a entender es como que el médico hizo copias, digamos. Claro. O consigue las copias, no creo que las haya hecho, pero digo, también me pasó eso, digamos, particularmente con ella, que me preguntaba. Digo, no, es una obra ficcionada. El tema es que mucha gente me parece que no conoce, o viste, conocer el cadáver de una Ya de persona. por más sí allá de que son fuera tiempos Evita. donde es difícil diferenciar lo fake de lo real. Si encima te lo meten en una superproducción es como... Sí, y que además... Tal vez no sea tan grave, digamos. No, porque No, yo el creo cine que no. es eso también a veces, pero...
Y después polémico eso de que Morikeli, que en realidad supongo que habrán sido varios milicos, pero la serie lo indica, lo apunta más que nada a él, ¿viste? Como que todo hubiera pasado por él. En el fondo estaba como enamorado del cadáver. Sí, eso es para raro. mí era odio. No, era puro perversión también, ¿viste? Sí, Odio sí. y perversión, mucho resentimiento. Sí. Hay toda una construcción, digamos, en este caso, de la serie en torno a la novela. Yo a Santa Evita no leí, pero leí la novela de Perón, que también es de Tomás Eloy Martínez, y bueno, hay grandes partes ficcionadas. También. Galazo en su biografía sobre Perón toma algunos datos de la novela de Tomás Eloy, porque en realidad es como una biografía donde se va mezclando ficción y diálogos. Diálogos, hay muchos. Igual Galazo aclara cuando menciona la novela. O sea, aclara. Sí, aclara. No es que te lo da por hecho, digamos, sino que te dice, pudo haber sido así. En realidad el dato que toma es cuando, principal, después va tomando algunos pequeñitos, pero es un momento en que parece que Perón y Irigoyen se cruzan, cuando Perón era muy... Bueno, pero eso no lo da por hecho. Es como que hace el insinúa, prólogo y dice como que... Creo que no me acordaba diciendo eso. que son los pequeños gustos que se da la historia, dice. Pero bueno, no. A mí, hace la aclaración, no te lo da por 100%. Claro. ¿Eso hecho. puede haber sucedido, el cruce de Perón con Irigoyen? Y fueron contemporáneos en algún punto y vivieron en la misma ciudad. ¿En qué año muere Irigoyen? Irigoyen... En el 32, me parece. Sí. 30, sí, en el 32. Muy poco después Sí, del golpe. 2 años después. Sí, Pasa que él estuvo preso después. Igual la anécdota es de antes de la década del 20. ¿Cierto? Cuando Perón vuelve a Buenos Aires, que se inscribe como se interna en el colegio militar, un joven Perón que tenía 15 años tal vez. O menos, porque es que la historia es como que él quiere agarrar algo y se cae, como un niño. La presenta. Es raro que haya tanto lujo de detalle de un encuentro así, pero bueno, lo que dice es como que él se quiere trepar a un árbol a bajar una ciruela de un árbol que asomaba detrás de un tapial. Sí. Y creo que intenta y se cae y bueno, llega justo pasaba Irigoyen por la calle y él lo ayuda. Además está muy contado, porque es muy romántico. Sí. Porque hay... Y le deja una tarjeta, así. En el 33. Tenemos info. Ahí, mira la producción. Chequeado. Chequea, gracias, Francés. Viste que ahora, el otro día, el expresidente, antes eran los 70 años de populismo, ahora parece que Irigoyen también cayó en la volteada. Sí, son ciento y pico. Sí, ahora son un poco más de... 105, 106. ¿Vos dónde accedes a todos esos personajes? ¿Dónde los contactás? Son como es frases de desafortunadas que terminan siendo... Pues es que ese día se puso a estudiar. Para afirmar ese tipo de cosas hay que tener un desconocimiento muy atroz de cómo se sucedieron los gobiernos en Argentina. Teniendo radicales en tu coalición de gobierno, vas a putear a Irigoyen. Pero sí, pasa que los radicales están ahí como un moño, digamos. Lo que es el PRO, yo creo que... Pero no hay forma que te dé la suma, digo. O sea, no hay forma que te dé la suma. Hubo unos cuantos golpes militares en el medio. Sí, allá es matemática. Ni hablar. Sí. Hubo 17 años de proscripción como para que hoy hubo 70 de peronismo. O sea, no solo hay una cuestión política, sino matemática, en definitiva. Yo creo que es una ignorancia, digamos, aprovechando la ignorancia generalizada, puedo decir absolutamente cualquier pavada que prende. Totalmente. Tener los medios comprados. Sí. Pero bueno, que estábamos hablando de la novela. Sí. De Santa Evita. Sí. Igual, fíjese cómo ya pasó. Vieron que ahora es todo la lógica centennial, millennial, consumo esto y ya no se habla más, digamos. Santa Evita no se habla más. Sí. No, sí, a mí me dio un para poco de mí lástima. Lo que también dificultó la cosa fue que salga solamente por una plataforma. Mucha gente la vio pirata igual. Yo la vi. Soy caso de eso. No sé si se podrá decir al aire, pero bueno. Sí, no pasa. Si yo lo hubiera visto pirata, pues no estoy suscrito. No tengo... HBO era, ¿no es cierto? No, es de Disney. Bueno, Disney no estoy suscrito tampoco. Disney más. Demasiado como una multinacional sí, que le envío dinero como para sumar otra, ¿no? Yo tenía muchas ambiciones porque Natalia Oreiro iba como subiendo imágenes, ¿viste? Para generar la expectativa. A mí me la generó. Después fíjate que si a Evita lo hubiera hecho, no sé, Nancy Duplá, un montón de gente no lo hubiera visto. Dice, la peroncha. Claro, Ahora, la hizo Natalia Oreiro, que es como una sierra grieta de alguna manera. Es como un comodín, ¿viste? Es como el comodín, ¿viste? Así que para mí el hecho de que la haya hecho Natalia Oreiro le dio más difusión. Acá dicen que vamos para el cine, mira películas por Cuevana y ponen signo de pregunta al final. Ay, ¿quién me sacó la ficha? a veces cuando... Yo descargo por torrent. Che, le van a bajar el canal a Casa Satélite si seguimos diciendo tantas veces que robamos contenido. Avalar piratería abiertamente.
Pero bueno, el tema es que también uno no puede estrenos de ese tipo que no están en Netflix todo el tiempo consumimos. aparte, Yo la de Maradona, la gran última serie que me gustó. Esa la quiero ver, no me cuentes nada. Si van a hablar de la de Maradona, de Amazon. Fue cuando termine. Bueno, yo la redisfruté, la verdad. Bueno, en esa, que es una superproducción también de una multinacional, en definitiva, rescato que en un principio, cuando muestran la muerte de Perón, digamos, y a la Tota y a Don Diego llorando, y la Tota como rezándole a un bustito de Evita, con velas y demás. Muestran a la familia de Diego muy peronista, y además transmiten muy bien toda la congoja que había por la muerte de Perón, digamos, toda la tristeza del pueblo. Y eso, digo, ¿es necesario para la historia de Maradona? Sí, ponele que sí. Pero no yo es creo que fue un imprescindible. gustito que se dieron que me gustó. Pero bien, digamos, digo... Viste que a veces uno tiene algunos prejuicios o cuestiones que pinta como blanco y negro, pero no necesariamente tiene que ser siempre así. Y al Diego lo muestran muy político, como él era en definitiva. Ahí son fieles porque muestran cuando él estaba, bueno, quizá... No le va a spoilear, tenía la mente en blanco en este momento. De hecho, no, lo muestran muy político, digamos, lo dejamos ahí, no lo spoileamos. No, pero volviendo a lo de las plataformas, pasa eso, se van a estrenar 5 películas. Yo quiero ver las 5. Una se estrena en Netflix, otra en Amazon, otra en Paramount, otra en... Porque ahora son cada vez más encima. Sí. Y es como, dale, loco, ¿qué tengo que pagar 5 plataformas? Claro, no la veo en Cuevana. Y sí, Cuevana es un excelente servicio, además. Excelente servicio el de Cuevana. Pero... Pregunto, se ríe ahí el operador. Sacalo que está avalando mucho la piratería. El operador de atrás. No hicimos mate hoy. No, estoy apoyando celular. Me estoy hasta como arrepintiendo un poco porque se me seca la boca, pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Mirá, ahí está la producción. Un aplauso para Gonzalo la producción. Díaz, que se fue a preparar mate para los muchachos. Te iba a preguntar, porque vos sabés que estoy leyendo un libro sobre la dictadura. Lo estoy terminando, que les recomiendo, de Caparrós, se llama La Voluntad, muy conocido. Son 5 tomos. Caparrós es una máquina de escribir. Sobre la militancia revolucionaria. Entonces va tomando distintos casos, desde curas hasta estudiantes, hasta sindicalistas, hasta radicales, peronistas, comunistas. Todo un arco muy amplio de jóvenes que militaban en los 60, 70 y que, bueno, planteaban esta idea de revolución. En un momento nombran lo que es el cine de liberación, digamos. Que hoy justamente googleé La Hora de los Hornos y veo un fragmento de Perón contando, que no sé si es el último testimonio sobre el tema, pero bueno, contando que él en el 55 se tendría que haber quedado y demás. Perdón, es una entrevista exclusiva para la película. No es que lo agarraron de otro lado del fragmento. Pino Solana y... No me va a salir el nombre. Pero no es para la... No, porque Pino Solana después no le hace otra entrevista que es para la toma del poder, ¿cómo es? Reactualización doctrinaria para la toma del poder. Sí. Es una película como de 50 minutos, pero la hizo toda junta. De hecho... Esa está dentro de La Hora de los Hornos. No, hay una que va por afuera. Ah, bien. La Hora de los Hornos son varias partes. La primera es la del neocolonialismo, la segunda es la del peronismo, la tercera después del golpe y la cuarta, creo que el final, cómo se sigue a partir de ahí, digamos. Claro. Que lo cual es excelente porque justo nombraste La Hora de los Hornos, que es un caso increíble de una película militante que se hizo para que circulen los pequeños... Sí, circular. No, hermosa esa historia. Era para ser proyectada. Claro. De hecho, cada vez que termina una parte... Cada vez que termina una parte hay una pausa en negro muy larga que era para que los militantes debatan sobre lo que el material audiovisual que se acababa de ver. Es un material, y es una película militante, pero es una obra maestra. Cuando cumplió un aniversario, que Pino estaba vivo todavía, se proyectó en el Festival de Cannes, la gente después aplaudió, pero es impecable. No, además me gusta esto que decís, que era una película militante, porque imagínate, 68, Argentina era una caldera, de mucho fervor militante, pero a la vez la violencia del gobierno era total, digamos, mucha represión, palo, represión. Sí, 68 puntualmente fue un año complicado. Sí, muy bravo. Sí. Tengo entendido, si no me falla la memoria, que es el año en el que el gobierno de Onganía decide poner realmente manos a la acción en lo que es meter palo, digamos. De hecho, la noche de los bastones largos es en el 68. Sí. ¿En el 68? Yo creo que queda en el 66. No, y bueno, las primeras torturas más jodidas arrancan justo en ese año, digamos, porque al principio de la dictadura de Onganía, ¿viste?
Sí, incluso cuando llega la dictadura de Onganía, como que el rol que venían a imponer no estaba tan claro. Está todo esto de, bueno, de gente que se suma, que es colaboracionista, bueno, incluso Muchos movimiento sindicatos, ¿no? obrero, digamos, desde algún punto de vista tratando de negociar con el gobierno entrante, que ya 3 años después eso se termina de romper. Con el cordobazo y todo. Claro. Y es muy interesante porque los tipos hacen la película sabiendo que la película no se iba a estrenar en los cines comerciales, en los grandes cines. Es una producción 100% militante. ¿Para qué? Para que la película vaya circulando en pequeñas unidades básicas, todo clandestino, porque Sí. entendamos Pero aparte que... es un documento, o sea, la primera parte, la del neocolonialismo, termina con una foto del cadáver del Che Guevara, que yo creo que es, no sé si la vi por fuera, me parece que es como medio material exclusivo de ahí. Pero lo impresionante es que La Hora de los Hornos termina, la reflexión final es, el modelo es Cuba, digamos. Es la revolución había sido en el 59, Sí. casi 10 años, era una cosa que estaba muy ahí todavía, bien caliente. Mucha guerrilla peronista y no peronista se fue a formar a Cuba. John William Cook se fue a formar a Cuba. Bueno, y no, nada, y es muy loco como vos después a Pino Solana de grande ya lo tenés la imagen en el Senado diciendo el goce, señora presidenta, ya un tipo mucho más amalgamado, por así decirlo, pero en los 60 era una olla, era un hervidero. Una olla a presión. Bueno, y lo interesante de este libro es que justamente refleja eso, digamos. Uno puede... No es que termina, quizás no termina nunca de entender, porque en definitiva está en otro contexto, pero puede acercarse a ver y a comprender qué es lo que pensaban los tipos. Hay una parte... Ayuda a leer el signo de la época. El signo de la época. Y la entrega total, que a mí eso me sorprende mucho. Sí. La entrega absoluta. Hay una parte de Cacho El Cadri, que fue el jefe de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas, que viste que ellos inician la guerrilla en Tacorralo, que es Tucumán. Y bueno, caen presos al poco tiempo, no llegan a inaugurar una acción armada y caen presos. Bueno, y al tipo ese lo torturaron. Y hay momentos en donde hay como una parte ficcionada, pero obviamente es por entrevistas que le han hecho a él, que él contaba, porque por suerte a él no lo mató la dictadura, digamos, pudo sobrevivir, murió en los 90. Él contaba que hubo noches en donde él sabía que tenía que aguantar un poquito. ¿Por qué? Porque sabía que el otro compañero lo podían liberar. Y si él... porque podía tener tiempo a llegar a escaparse, digamos. Entonces no podía cantar. Y lo picañaban y él decía como en su mente, un ratito más. Y lo picañaban un ratito. Y así hasta que se hacía un nuevo amanecer. Bueno, el loco pasaba el día preso y otra noche más. Y así. Y como que todo el tiempo te da la sensación de que no va a aguantar más. Pero él la estira, hasta que, bueno, después su causa se hace pública, van abogados de la CGT de los argentinos que estaban en ese momento. Y vos decís, loco, lo estaban torturando, se estaba muriendo el chabón, y para no cantar al compañero, para que no lo atrapen, para darle un segundito más que el tipo se pueda escapar, no cantaba, y sufría. Y vos decís, loco, qué entrega absoluta. No. Aparte para nuestra generación no es, nosotros no podemos ni concebir una entrega así o sea, ¿quién se bancaría una picana hoy por hoy? ¿O quién agarraría un rifle e iría a pelear contra una dictadura? La verdad que yo si bien obviamente todos seguramente tenemos diferencia con los movimientos armados, yo les tengo respeto, digamos, yo respeto la militancia setentista. Sí, obvio. También creo que hay un concepto de que la militancia setentista fue hegemonizada por la lucha armada, y en realidad no es así, digamos. No, eso lo dice Feynman justamente, José Pablo. En realidad, qué sé yo, el 10% habrá estado con los fierros. Sí, no, incluso aún con los fierros en el bolsillo, la cantidad de presos políticos que hubo y las edades de los presos políticos, que muchos entre 18, 16, 20, 22 años, si pusieron una bomba tuvieron suerte, digamos, y al toque cayeron detenidos. Entonces tampoco es que se pudieron consumar actos de violencia que justifiquen la cantidad de prisiones que hubo. En definitiva eran jóvenes. A mí lo que me llama la atención es este tema de la edad también. Sí, ¿no? sí, muy jóvenes. Es decir, compañeros y compañeras que capaz desde los 16 años ya tenían la conciencia suficiente para decir, mi vida la entrego a esta causa, que en definitiva hay una trascendencia detrás de ello. Sí. ¿no? Decir, bueno, yo voy a trascender a través de esta causa, y mi vida no es importante en tanto la causa sí. Y a muy jóvenes realmente. Entonces eso llama la atención. Yo creo que también eso no se habla lo suficiente. Muchas veces más que nada, gente que no es peronista mete el dedo en la llaga con que Perón los echó de la plaza, qué sé yo. Bueno, en términos generales hay que entender que eran pibes de 20 y pocos,
y Perón tenía 78 Sí, años. Había sí. como 2 generaciones enteras Eso metidas eso en lo el medio. dice No se debate lo suficiente, creo, dice, sobre eso. nosotros llegamos, ¿cómo es que dice? Nosotros llegamos muy temprano y Perón ya estaba muy Algo tarde, así. como que no nos encontramos. Claro. Lo dice, no sé si Yo no te digo que Firmenich. Perón en realidad en el fondo era socialista, no voy a caer en esa inocencia, pero sí que los acuerdos se dificultaban por esto de la pibes muy jóvenes, medio muy soberbio por ahí en lo que Sí, pedían, le sin ofrecieron duda. al Ministerio de la Juventud, lo rechazaron, qué sé yo. Pero también Perón quería pacificar el país, no tenía ganas de Sí. seguir secando a tiro con 78 años y no sé No, cuánto no. microinfarto que le daba. No, sí, pero además es una cuestión biológica, digamos. Naturalmente uno va creciendo y uno que busca en su vida privada cuando va creciendo, un poco más de estabilidad, en cierto sentido paz. Y en la política es lo mismo, digamos. Más allá de los discursos de Perón, de la carta que le manda a Mao, que yo no desconfío. O sea, entiendo que Perón muchas veces discursivamente era ambivalente, te confundía. Pero Ni no hablar. desconfío, yo creo que lo que él escribe realmente lo piensa. Pero bueno, después la acción política es otra cosa también, Claro. ¿no? O sea, quizá para él lo ideal sí era una verdadera revolución que trastoque a fondo la estructura del país. Pero bueno, las condiciones cuando uno llega al gobierno no son a veces las más sencillas para hacerlo. No. Y Es un menos un complejo tan difícil, un momento tan complejo, quiero decir, con la crisis del petróleo y todo. Yo creo que sobre esa época se habla Muy mucho poco. y se conoce poco, Ujú, ¿viste? se conoce poco. Hay muchos prejuicios. Me parece que es muy compleja, muy, muy compleja. Hay actores muy complejos como los curas tercermundistas, por ejemplo. Tipos que hicieron una movida maravillosa en el país siendo del palo de la iglesia, digamos. ¿Sabes qué me pasó? Hace poco, bueno, le contamos a la gente que viajamos a Capital Federal. De hecho, Sí. se dio todo un debate de si el peronismo puede hacer edificios enormes y con molduras delicadas. Sí, ¿no? Pero me encantó que cuando agarramos la 9 de julio, veo una foto, vimos una, no sé si una obra, digamos, con caños, con cosas que primero Jaurechi y después el padre Mujica. Sí. Y yo dije, che, medio que le peronizamos la principal avenida de la principal ciudad del país, no es poco. Y está Evita también ahí Y Evita en enfrente, el- está en el el obelisco ministerio. al lado de Evita. Lo quieren demoler ahora, pero bueno. Nah, Por no eso, pasa nada. No va a sí, ocurrir. viste, esas cuestiones son culturales también. Pero definitivamente. verlo al padre Mujica ahí me dio mucha. Yo no soy católico, pero es una figura que me conmueve mucho. La historia del padre Mujica. Mujica es muy triste porque lo mata la triple A, en Triple A. definitiva. En pleno gobierno de Parece que Isabel, había- ya no estaba Perón. Algo personal entre López Rega y Mujica, Y aparentemente. López Rega, todo lo que tenga Pero olor se la a tenía jurada, izquierdista. aparentemente. Se la tenía Sí, jurada. sí. Porque es raro que padre Mujica, siendo tan. Se peleaba mucho con Montonero sobre el último año, en el 74. Medio que los mandó a la mierda en un momento. Dijeron, che, Sí. ustedes creen que vuelva Perón, ya lo están condicionando. Bueno, él denunció el asesinato de Rucci, por ejemplo. Sí. Y es raro justo a él, que era antimonto en ese momento, lo hayan matado. A mí siempre me llamó la atención. No hay un tipo más peronista que Mujica. Mujica era peronista, increíble, no lo podés impresionante. correr por derecha, por izquierda, era un tipo peronista, digamos, clásico. Por eso es inentendible. Hay otra historia muy triste que es Julio Troxler, que es un tipo... Hay una entrevista a Julio Troxler en La Hora de los Hornos, eso también, les quería mira. decir. Sobreviviente de Sobreviviente de los fusilamientos de Valle y lo mata la triple A. Sí, es inentendible. Feynman lo titula La desgracia del peronismo. Un tipo que se levanta contra el régimen, que casi lo matan, digamos. Sí, bueno, yo tampoco diría que la AAA fue un arma del peronismo. No, Sí, es Tengamos como... cuidado con eso porque... Sí, obviamente. Pero surge en un gobierno peronista. Sí, Eso sí. es lo que a uno le duele. Pero yo creo que era una agenda aparte, digamos, de este tipo del brujo. Sí, un loquito. Nefasto, Nefasto, ni hablar. Un loquito, ¿viste? Hoy Sí, por hoy Bueno, decir loquita. en está realidad mal, las pero- historias militantes del 50, del 60, los que han sobrevivido a sucesos como fueron los fusilamientos de José León Suárez, incluso lo del operativo del Plan Cóndor también, muchos de esos compañeros terminaron desaparecidos entre el 76 y el 83. Sí. Digamos. Claro. Realmente una historia de decir, bueno, luché y fui esquivando las balas, digamos, hasta que alguna Y me si tocó. sobreviviste a las dos dictaduras, sos medio que un- si no eras, sé cómo hiciste. o sea, digamos. ser militante en esa época era asumir que en algún momento ibas a dar la vida por la Te causa, podías porque- morir, sí. Sí, es sí, verdad. sí. Bueno, sí, eso también es muy, muy jugado, ¿no? Porque en definitiva la vida es lo único que uno tiene. O al menos O lo que no. O sea, me parece que es bastante Un poco actual la el trascendencia, pensamiento. No, un poco sí, la obvio, trascendencia de obvio. lo que dijo Juan, porque hoy Sí, la idea hablamos de hoy trascendencia. hablamos de estos compañeros desaparecidos Sí. y No, No, incluso asesinados. es un orden de valores que se va moldando a las distintas épocas, ¿no? Porque decir, bueno, nosotros tal vez hoy tenemos sí y comprendemos que la vida es como
el límite, ¿no es cierto? Decir, bueno, si va a dañar mi vida, entonces todo es discutible, digamos. Ahora, en esa época la vida no era lo primero. Tal vez había otros valores que eran mucho más importantes que el valor de la vida, que yo, el honor, la Sí, palabra, sí. el compromiso, ¿no es cierto? Totalmente. Sí, es verdad, tal cual. Bueno, lo hablamos seguido, la idea de trascendencia, de mística, digamos, que el peronismo tiene Porque mucho de entramos eso. también en la discusión de, bueno, la vida a qué precio o la vida cómo. Porque decir que yo a mí me gusta vivir, por supuesto, como a todos nosotros, Obvio. pero no me gustaría vivir, qué sé yo, humillado tampoco. No me gustaría vivir sabiendo que, qué sé yo, traicioné atrozmente a un hermano, a un amigo. Entonces, en ese momento tal vez decir, bueno, voy a vivir, pero no voy a luchar por esta, qué sé yo, la patria socialista en los 70, por ejemplo, era lo mismo que decir, voy a vivir una vida sin sentido. Claro. Eh, Sí, sí, con mucho sufrimiento a mi alrededor. Otra cosa que tenían, que demuestra muy bien este libro, que era muy común el hecho de que las agrupaciones militantes, incluso, bueno, la iglesia, por supuesto, juveniles, hasta estudiantiles, tenían mucho contacto con los pobres, en definitiva. Muchos viajes a Tucumán, a la zafra, a cosechar azúcar con los humildes, a Santiago, a Tartagal, a dar una ayuda con la cuestión médica o sanitaria o lo que sea. Digo, todo el tiempo viendo cara a cara las situaciones injustas, así, descarnadamente, digamos. Cosa que hoy no sucede, digamos, o no sucede como sucedía en su momento. Sí, en ese momento tal vez tenían que ir a buscarla a Tartajal, ahora la tenés a la Sí, vuelta de la no, esquina, ni digamos, la hablar, situación. además. Pero bueno, a veces, en general, la política, que es lo que hablamos hoy, la cuestión está tan endogámica, tan cerrada, y nos dificulta un poco la visión hacia los que realmente la están pasando mal, porque bueno, hoy en Argentina tenemos un índice de indigencia, no sé, No el sabía si. 10%, no sé en qué número anda, Para mí pero hay que ponerle números en cantidad de personas. Hoy indigente hay más o menos 3 millones de personas y pobres hay unos 10, 11 millones. 11 millones. es un O sea, montón. no pensemos si es el 10%, el Sí, sí, 3%. O sea, hay porque 3 millones de personas Sí. que no comen y hay 11 millones de personas que no se visten, digamos. O sea, Claro. ese es el dato. Les iba a preguntar por el presente si querían hablar un rato, pero está. Sé que es un tema Es delicado. dramático. No, Bueno, bueno, pero nosotros tenemos nuestras críticas. sí, por supuesto. Yo creo que eso es lo peor que puede tener un militante, no ser autocrítico y no No, ser claro. crítico hacia su agrupación, su dirigencia. Eh, el problema es cuando uno es crítico y desde arriba no lo escuchan, digamos, o no hay respuesta, que es lo que al menos lo que yo veo con el gobierno nacional. Sí, sí. Me parece que hay una militancia que manifiesta cierto descontento, la gente misma. Sí, hay un video. ¿Han visto ese video de Cafiero que le reclama a los militantes que se quejen, que hablen, que pidan, que exijan, que durante el gobierno de Menem, asumo? Habrá sido que después de que perdió la interna. Y claro, invita a los militantes, cómo no se van a quejar, cómo no se van a pronunciar, y un poco se aplica. Y sí, por supuesto. Yo creo que. Pero es verdad que un poco llega a oído sordo, aparentemente, no Y es sé. complicado porque uno también criticando y poniendo el cuerpo, digamos, está sentando una postura, Ujú. está diciendo, loco, no estoy contento. Y a veces eso no es fácil, viste, manifestarlo, porque hay mucho de chupar media en la política, es muy, muy común eso. Entonces, pero si vos te pones el cuerpo y desde arriba no hay respuesta, o ya hay un plan que uno no conoce y que ya está, y es complicado. Yo creo que es un momento también de mucha incertidumbre. No sé qué va a pasar el año que viene. Yo creo también que por el bien de nuestro movimiento nacional justicialista tenemos hasta el deber de despegarnos de las cosas que no avalamos del gobierno. Claro. Porque si no vamos a terminar confundiendo a toda la sociedad y decir, bueno, el proyecto peronista es el proyecto que vino a hacer Alberto Fernández y la respuesta ante eso es un no rotundo. Y no me va a temblar la voz de decirlo en ningún lado. No, aparte vos sabés que la Porque gente hubo te cosas mira. que están bien, pero hubo una enormidad de cosas que no se hicieron. No se hicieron. No, Hay ni gente que hablar. te mira, vos decís, bueno, yo soy peronista, que te mira medio mal y vos después decís Alberto Fernández un desastre y como que los sorprendés de alguna manera, ¿no? La gente cree que uno es un termo que va a defender Claro, no, todos sí, los es verdad. aspectos, cuando en realidad no puede ser más alejado de la realidad. De hecho, a nosotros nos duele mucho más Alberto Fernández que de Macri, por ejemplo, que ya esperábamos A mí todo lo que más me duele, lo que Ale, venía. es conocer a compañeros y compañeras que sé que piensan igual que yo Y que eligen no y que quejarse. porque tienen un mínimo carguito, una mínima Bueno, disposición de poder,
deciden olvidarse de sus convicciones. Y me preocupa, porque no puede ser que la militancia haga eso. Yo no te digo que vos no regules tus manifestaciones públicas en pos de cuidar tu fuente de laburo. Eso se entiende, se comprende. Ahora vos, si tenemos una conversación entre compañeros, yo sé cómo pensás, no me tenés que mentir en la cara. Sí. Digamos, Mucha obsecuencia, pero por lo menos no, digamos, ¿qué es esto de, qué sé yo, con el gobierno provincial pasa mucho más que con el nacional? El gobierno provincial, lisa y llanamente, es un gobierno de gorila y neoliberal. No hay una medida peronista en este gobierno. Sin embargo, vos tenés tipos que te lo defienden a capa y espada. Claro. Y no se entiende. No, sin dudas, sin dudas. Y eso me duele, eso me molesta, porque digo, este tipo dentro de 2 años va a estar militando de vuelta al lado mío y qué sé yo, ¿cómo recomponés esa confianza que se rompe? Digamos? Pues sí, bueno, che, entonces al final lo que vos decís te da lo mismo, digamos. Sí. No, y además pensando que en la juventud predomina eso, digamos. La juventud que históricamente tiene ha sido irreverente, contestataria. Bueno, es un poco lo que nos decía Marcelo Cohen en la última entrevista, o no sé si fue en su casa o fue acá en el programa, que bueno, que para él una de las cosas que más daño le hace a la política es que un compañero o una compañera arranca militar y a los 4 o 5 meses ya tenga la posibilidad de estar o en el equipo del consejo, o entrar al ANSES, o al PAMI, o al Ministerio de Economía, o lo que sea, en algún carguito muy pequeño. Como que te aburguesa medio de muy de entrada, digamos. Hay una relación directa entre militar y conseguir un empleo, aunque sea precario, un empleo. Claro. Y eso te rompe. Sí, además desconfigura y confunde toda la esencia de la militancia. ¿Por qué? Porque le hace ver al pibe que milita hace un mes que consiguió laburo porque está militando. Y entonces la asociación primaria, ¿cuál es? Y yo milito, entonces conseguí trabajo. Cuando no, la militancia no es conseguir trabajo. La militancia es tener ganas de transformar el mundo, en definitiva, o nuestro país. Entonces ahí, yo creo que ahí está el daño que sucedió. Se sucedió mucho durante el gobierno de Cristina, digamos. Porque también está eso, el hecho de que uno, yo creo que no hay que hacer apología, digamos, hay un término, digamos, de encumbrar a un dirigente al lugar que tiene Dios o que puede tener un ser supremo o lo que sea, que no se equivoca. Muchachos, todos somos seres humanos, todos nos equivocamos, incluso Cristina, incluso Alberto, incluso vos, incluso yo, porque si no, hay una acriticidad tremenda, digamos, ¿no? Además que te rompe también porque uno que es peronista, que entiende que la doctrina tiene que ser un faro para guiar los comportamientos, entiende que así como el líder conduce a la masa también orienta el sentido de esa conducción. Entonces, si vos tenés que hay líderes que no tienen contacto con la masa, o que tenés masas que no se manifiestan, como lo que estaba diciendo vos, Ale, bueno, en definitiva estamos navegando a ciegas, ¿no? Al tuntún, decíamos en alguna publicación hace poco. Sí. Hay una masa que no se manifiesta y un líder que no la escucha. Hay una desconexión total. A mí me pasó últimamente que me encantaría que se dé lo que fue, por ejemplo, Néstor Kirchner, que en realidad llegó con muy poco apoyo y que él con hechos fue enamorando gente a sumarse a la militancia, porque dijo, por acá quiero ir yo, esto es lo que a mí me cierra, esto es lo que yo quiero. Porque ahora, si uno encumbra a alguien, como pasó con Alberto Fernández antes de tiempo, y deposita su esperanza, siento que pasa esto. Sí, demasiada expectativa. Sí, o sea, me gustaría que la militancia se vuelva a enamorar con hechos concretos de una buena gestión. No hay nada más fácil de militar que un buen gobierno. Claro, ni hablar. Yo entiendo. Lo que pasa es que al principio con la pandemia uno decía, bueno, hay que estar porque estas son las malas, hay que bancar las malas, pero la verdad es que no. Ya son 3 años. Las malas y y además el año que viene hay elecciones presidenciales, digamos, o sea, ya la gestión se va volando. Sí. El año electoral es lo más corto que existe, no lo ves a un año electoral. A mí me gustaría ser optimista, pero en ese punto de lo que vos acabas de decir, yo me veo pesimista. Me parece que los tipos como Perón, como Néstor, como Cristina, que son unos superdotados de la política, son excepcionales. Son muy excepcionales y no te nacen todos los días. O sea, ese es el problema, que el nosotros... siglo XXI nos tiene preparado alguno, bienvenido sea, pero andás a ver cuántos años tienes ahora, ¿no? Nosotros creemos que son la regla y en realidad son la excepción. Son la excepción, sí. Sí, lamentablemente. Porque militantes hay muchos, pero conductores de ese tipo son muy poquitos. No, y además yo creo que hoy la probabilidad es incluso menor que en otros tiempos de que surjan dentro de la masa militante esos tipos de cuadros. Porque esos cuadros que conjugan un talento, como decía Perón, la conducción política es un talento, uno nace, pero a la vez uno se forma, uno estudia, uno conoce, habla con la gente, etc. Y al menos en lo que es formación hay un vacío, digamos, dentro de la militancia juvenil
atroz. Entonces las probabilidades de que surja ese líder que no solo tenga una condición de talento, sino que también esté formado y conozca a su pueblo, incluso son menores que en los 40, en los 50, en los 60. Entonces un panorama difícil. Desolador. Sí, un poco sí. No quiero que cerremos así. Igual, no. Pero bueno, nosotros siempre lo decimos en la página. Desde la crítica o también ponerle lo que estuvimos haciendo últimamente es reconocer elementos de nuestra tradición, de nuestra patria, que digan, loco, bueno, esto me da orgullo. Esto hicieron los argentinos, esto hicimos nosotros. Miles de cosas. La otra vez contábamos el caso de las invasiones inglesas. Qué fotón, la de la bandera. Fotón. Sí, bueno, le robamos, no se dice así porque me han corregido después en la publicación. Capturamos la principal insignia de uno de los regimientos. Yo prefiero la palabra robar igual, se me hace como que le tocamos el culo, ¿viste? Sí, encima de ellos como el gol a los ingleses, ¿no? Sí. Como el gol de Maradona. Me encanta que haya sido con la mano, por ejemplo, y me gustaría que las banderas sean choreadas, tipo. Yo pienso que esa noche Margaret Thatcher se fue a dormir enojada y me da un placer que no te puedo explicar. Sí, hay uno que dice que haya sido con la mano, hasta es más lindo que el gol que hizo después. Está para mí está, digamos, mira, lo que pasó en el 86 en ese partido, los 2 goles y de la forma que fueron los 2, yo creo que es la perfección histórica, es una justicia poética que no existe en otro tipo de anécdota. Ustedes no sé es el mejor gol futbolísticamente hablando, diciendo, soy mejor que vos en términos técnicos futbolísticos. Te pasé 2 veces a varios jugadores, pasé el arquero, metí un gol, o sea, le arranqué atrás de mitad de cancha. Y el relato de Víctor Hugo, que no hace más que agrandarlo. Épico. Y el otro es decir, ya te demostré que soy mejor, ¿no? O no sé cuál fue primero. No, el de la mano fue primero. El de la mano fue primero. En el segundo te demostró empíricamente que soy mejor que vos. Y en el primero es decir, loco, te hago lo que quiero. Claro. Te hago trampa y te la convalido y es un gol válido y te miento en la cara, o sea, decir, te sobro de alguna manera, te paso por arriba, te gozo. Y si te quedaban dudas, te hago el mejor gol de la historia, digamos. Sí. Hay un... calla que voy a abusar de mi cinefilia. ¿Vieron Fue la mano de Dios? ¿Vieron esa película? No. Es una película italiana del año pasado, dirigida por Paolo Sorrentino, un gran director. Ganó el Oscar a Mejor Película Italiana por una película que se llama La Gran Belleza. En realidad se llama Fue la mano de Dios, pero no es una película sobre Maradona. Es una película sobre la infancia del propio director. Hay un niño que es como un alter ego de su infancia, que vive en Nápoles y cuenta cómo se vivió cuando Diego lo compra a Nápoles. Con el fanatismo que había en Italia, que te juro que nada que envidiarle al fanatismo acá. Impresionante, claro. Parece Boca, pero en Italia. Y hay una escena que yo pienso que es la mejor escena de la película, donde se ve el gol a los ingleses en la tele y el abuelo italiano, todo hablado en italiano, se la haga llorar diciendo, es poético lo que acaba de hacer, porque hace algunos años hubo una guerra y los ingleses les habían robado las islas y ahora le hacen este gol tramposo. Y yo digo, qué loco que un italiano no entienda tan bien. Claro. O sea, hay algo de Latinoamérica impregnado en el discurso de este viejo italiano. A mí me conmovió un montón la escena, me encantó. Tuvo mucho que ver Diego también, me parece, ¿no? Diego en Nápoles hace lo mismo que en Argentina, o sea, agarra un club que es del sur, que no tenía posibilidad de competir internacionalmente, que no era un club como lo conocemos hoy a Nápoles, y lo lleva a ganar la UEFA League, o sea, la Europa, sí. O sea, lo saca campeón del continente. Y gana dos ligas. Y toda esta lucha, digamos, ¿no? Entre el sur y el norte de Italia, entre el pobre y el rico, el tipo agarra al club más pobre, digamos, no el club más pobre, pero la región más pobre, sí. y lo lleva a lo máximo de Europa. Entonces hay una mística de decir, loco, yo agarro algo que está dolido, está humillado, está dañado en su orgullo, y se lo devuelvo. ¿No es cierto? De hecho, al punto de que en el Mundial siguiente, Italia, la gente del Nápoles quería que gane Argentina, cuando jugaba Argentina contra Italia. Es una locura. Hoy no lo podemos concebir. Bueno, a mí me contaba mi primo que vive en Italia y que visitó Nápoles, que le sorprendía mucho las calles, digamos, como es maradoniana la ciudad a full, incluso más que lo que puede ser la Paternal, digamos, hay todo el tiempo un folclore muy maradoniano. Bueno, cuando murió ni hablar, pero digo... De hecho, tengo que decir, no es porque yo sé que no hay que pegarle tanto a los porteños. Me pasó que yo fui a Buenos Aires muy poco tiempo después de la muerte de Diego, y en Capital Federal como que no había nada, ¿viste?
Yo dije, me voy a encontrar con un montón de merchandising y no había nada. Ahora, un amigo me llevó a Avellaneda, él era de Banfield, fuimos a pasear como por el conurbano y había un montón de cosas de Diego. Claro. Como que pero el porteño, ¿viste? Todavía, porteño viste, cuesta. tipo... Había algunas cosas. De hecho, me compré el póster del documental de Kusturica, que lo tengo colgado en mi pieza. Gran documental. Ahí se ve cuando el Diego, después de muchos años, viaja a Nápoles y hay gente que se sube arriba de un auto a saltar. Un quilombo que vos decís. Está buenísima esa película. Bueno, lo mismo que te contaba tu primo, nos contaba Nicolás Valente, un amigo acá de Santa Fe, que le mandamos un saludo si llega a estar viendo. Que él nos decía, Nápoles se tendría que llamar Ciudad Maradona. No sé qué están haciendo, que no le cambien el nombre. Es lo que lo puso en el mapa de alguna porque manera. Nos decía, vos estás parado en la calle y mirás para un lado y tenés una pizzería que se llama Diego Armando. Tenés un mural de Diego en el edificio más cercano, en la calle capaz que se llama Diego, ¿me entendés? Y así es todo el tiempo. Entonces es una locura, digamos, el fanatismo que hay algo de ¿no les pasa que ven algo, hay algo de líder, prócer, hay algo de líder revolucionario, puede ser, cuando ustedes lo ven así tipo Che Guevara mirando para arriba y ahí le ponen estrellas, además hasta la presencia que tenía el vago. Perdón, lo han vuelto bandera, lo han vuelto bandera. Hay muchas organizaciones políticas que hay una bandera de Cristina, de Perón y hay una de Diego. Bueno, nosotros hemos pintado una bandera. Bien, eran ustedes entonces. Éramos nosotros. Hay una celeste que es nuestra, si la puede ser, si la viste. Puede ser que haya sido eso. La carita del Diego, la que mira para arriba, ¿viste? Capaz que a ustedes. Sí, puede ser. Sí. Lo reivindicamos como un símbolo político. Político, por supuesto. Bueno, Ale, Juan, son las 10:08. Pasó. No, tranqui. Se charlaron de muchas cosas. Se charló de muchas cuestiones y muy entretenidas todas, enriquecedoras. Pero bueno, la verdad, un gusto haberte tenido. Por favor, la pasé bárbaro. Yo la pasé muy bien. Yo también. Va a quedar grabado esto, ¿no? Sí, ¿queda grabado? Ahí el operador nos da la positiva, así que se va a compartir por YouTube. Algún recortecito vamos a hacer porque salieron cuestiones muy interesantes. Y bueno, gracias. No me escrache con el clip, lo único que voy a decir, por favor. Para cerrar, invitar a los oyentes, si no son seguidores de Ale, que lo puedan buscar en Instagram, si querés decir cómo son tus redes, Ale. Es @vamopalcines. Estoy en Instagram nomás, básicamente. Activo. Mucho contenido cinéfilo. Si lo quieren seguir acá. La verdad, muy buen contenido. Cosas que uno generalmente no se entera. No sé vos, ¿cómo te enterás? No, te llega porque hay gente que maneja data de primera hora. De hecho, por esa búsqueda de la primicia nos comimos el viaje del Eternauta, que en realidad, a ver, me clavé con eso. Netflix tiene los derechos del Eternauta. Supuestamente Bruno Stagnaro, director de Pisa Birra Faso o Cupas, va a ser el director de Eternauta. Eso está de alguna manera confirmado. Lo que no se sabe nada es fecha, cuándo se empieza a filmar. Completamente definido. Y apareció un póster ahí de la ciudad de Buenos Aires que dice Eternauta. Nadie nos preparó para la helada, no sé qué. Fake terrible. Nos comimos la banquina ahí con los dientes. Yo me emocioné cuando la vi. Hubo que buscar, borrar y desmentir, pero es la búsqueda de la primicia que por ahí uno quiere tirar, ¿viste? Pero bueno. Muchísimas gracias, Ale. No, esperamos encontrarte pronto. Gracias. Saludos.